Muy buenas a todos en este primer video de Justicia Forense. Mi nombre es Adrián García y el tema a abordar es la diferencia que existe entre la criminología y la criminalística. Pues a menudo la mayoría llegan a confundirse y creer que son lo mismo. Pues dentro de mi carrera, en el mundo de la investigación criminal, llegan a confundir estas ciencias. Pues si bien ambas pertenecen a las ciencias forenses, su objeto, método y finalidad son diferentes. Así que si estás pensando en estudiar alguna de estas carreras, eres un abogado o te interesan las ciencias forenses, quédate a ver este video. Para comenzar a distinguir y diferenciar la criminología de la criminalística, es necesario conocer los conceptos de cada una de estas ciencias. Y para ello vamos a hablar primeramente de la criminología. Y para lo cual voy a requerir citar a criminólogos famosos. El primero de ellos es el criminólogo italiano Rafael Garofalo, el que nos da una definición de origen etimológico. Pues nos dice que la criminología es la ciencia del delito, pues deviene de dos vocablos. El primero de ellos, crímenes de latín y tratados del griego. Posteriormente les voy a referir una definición un poquito más estructurada y que al día de hoy sigue vigente y aceptada por la mayoría de los criminólogos. Y dicha definición fue iniciada por Mariano Ruiz Funes por allá de 1952 y posteriormente fue aceptada y perfeccionada por dos criminólogos famosos. El primero de ellos, Alfonso Quirós Cuarón, quien la perfeccionó, y posteriormente fue acuñada por el también mexicano Luis Rodríguez Manzanera. Dicha definición nos dice que la criminología es una ciencia sintética, causal y explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Ahora vamos a analizar y a desmenuzar esta definición. Es sintética porque reúne los conocimientos de diversas materias, como lo es el conocimiento de la biología, de la psicología, de la sociología, de la estadística criminal, entre otras. Es causal y explicativa porque nos permite describir la conducta criminal, desde su origen hasta el propio victimario. Es decir, nos permite conocer el porqué del delito, las causas, el factor, el móvil, el factor causal, etc. Mismos que en próximos videos vamos a describir. Asimismo, es natural, porque el delito es parte de la naturaleza misma. Es decir, la criminología nos puede ayudar a disminuir el índice delincuencial, mas nunca desaparecer el delito mismo, pues el delito siempre va a existir en mayor o en menor proporción. Asimismo, es cultural, porque el delito o la criminalidad, ¿sí?, tiene relación con el contexto social de un lugar y tiempo determinado. Es decir, habrá estados o países con más alto índice delincuencial que otros. Por ejemplo, en una colonia que forma parte de un municipio habrá más delito de un cierto tipo que en otra colonia del mismo municipio, de acuerdo a la estructura social de esa colonia. O mejor dicho, en las entidades federativas de un país, principalmente en México, ¿sí?, hay estados con un índice delincuencial más alto que otros, ¿sí? Ello deviene a la estructura social que tiene relación con el crimen, o mejor dicho, con la criminalidad. Que la criminalidad es el cúmulo de delitos que se cometen en un tiempo y lugar determinado. Una vez más claros sobre qué es la criminología y con las definiciones aportadas, podemos llegar a detectar cuál es el objeto de estudio de la criminología. Pues es sencillo,
el objeto de estudio de la criminología es el delito y el victimario, es decir, quien realiza las conductas delictivas. Cabe aclarar que la palabra victimario se utiliza más en el campo de la criminología o de la victimología, puesto que en la rama del derecho la palabra utilizada o más común utilizada es la palabra de imputado de forma genérica, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo a la misma persona. Quien comete una conducta delictiva la llamaremos victimario o imputado de acuerdo a cada materia. Ahora bien, ya que hemos estudiado y analizado el concepto y el objeto de estudio de la criminología, ahora toca abordar a la criminalística, y para tal fin también voy a citar a un investigador mexicano. Su nombre es Rafael Moreno González. Él nos dice que la criminalística es una disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales al material sensible significativo, a fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, de su existencia o bien reconstruirlo, a fin de determinar la intervención de una o varios sujetos. Con esta definición que hemos dado de la criminalística es suficiente para detectar y descubrir el objeto de estudio de la misma, el cual el objeto de estudio de la criminalística es el indicio o el material sensible significativo, como algunos autores lo llaman. Algo también que nos ayudará a identificar y diferenciar la criminología de la criminalística son las famosas 7 preguntas de oro de las ciencias forenses: el qué, quiénes o quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y el por qué nos permitirán identificar las diferencias. Las primeras 6 preguntas nos las va a responder la rama de la criminalística, mientras el por qué va a ser estudiada y resuelta por la rama de la criminología. Por ende, en resumen, podemos decir que la criminalística es la ciencia que aplica los conocimientos de las ciencias naturales al indicio para poder descifrar o reconstruir el hecho. Mientras la criminología es la ciencia que se encarga de estudiar el delito mismo como al victimario, para poder detectar las causas o los factores y entender el fenómeno delictivo. Y ello nos podrá determinar las causas, el factor, el móvil y el factor causal, lo cual en próximos videos vamos a describir a detalle cada uno de ellos. Por lo cual, si tú estás pensando estudiar alguna de estas ciencias, es importante que conozcas y distingas la diferencia entre la criminología y la criminalística para que elijas la mejor opción. Sin embargo, es importante destacar que en México existen universidades que contemplan ambas ciencias en una misma licenciatura, es decir, saldrías como licenciado en criminología y criminalística. Porque, ojo, si tú estás pensando estudiar criminología, cuando egreses no podrás dictaminar en el área de la criminalística, es decir, no podrás dictaminar o realizar un dictamen de procesamiento del lugar de intervención, o al menos no de forma legal. Y ojo para los abogados, específicamente los abogados defensores en materia penal, pues en audiencia intermedia pueden atacar los dictámenes hechos por criminólogos que están dictaminando en la rama de la criminalística, puesto que nuestra regulación mexicana, específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 369 nos regula la dictaminación forense. Nos dice que para dictaminar en una ciencia, técnica, arte u oficio es necesario poseer un título oficial o cédula profesional, siempre y cuando la materia esté reglamentada. Y en nuestro país, la criminología y la criminalística está reglamentada por la Secretaría de Educación Pública. Tan es así que ofrecen licenciaturas e incluso maestrías ya hoy en día. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, si en una investigación, o más bien en una carpeta única de investigación, hay un dictamen que se realizó por un perito en criminología y está realizando un dictamen con el área de la criminalística, legalmente no puede ser usado en juicio. Si el abogado defensor se da cuenta, en audiencia intermedia
puede atacar ese dictamen para que no sea admitido en la audiencia de juicio. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video, así que si te gustó, deja tu me gusta, y si quieres aprender más sobre temas relacionados con la investigación criminal y las ciencias forenses, suscríbete a este canal. Asimismo, deja en la caja de comentarios los temas relacionados con los que quieres que hablemos en los siguientes videos.